Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. El informe para primer debate del proyecto de ley que busca la generación eléctrica privada será sometido a votación este jueves en la Comisión de Desarrollo Económico. La mesa hace los últimos ajustes para los incentivos a quienes decidan invertir. La Comisión de Desarrollo Económico no logró votar este miércoles como estaba previsto el informe para primer debate de la Ley de Generación Eléctrica enviada como urgente por el gobierno, pero hay algo en lo que hasta ahora sí están de acuerdo los asambleístas de esa mesa. Este proyecto no va a solucionar el problema a corto plazo. Aquí no hay que mentir a la gente. Si mañana salen y le dicen no más apagones 2, eso no es verdad. El objetivo de esta ley es un poco dejar de depender del tema de los recursos hídricos. Y desde luego que esto no va a ser inmediato. La aprobación del informe se postergó para la mañana de este jueves. Hubo críticas del correísmo. El asambleísta Blasco Luna habló de privatización. La eliminación de la transitoria cuarta, que es gravísimo. Privatización del sistema de generación que tenemos el día de hoy, en el cual estoy totalmente en desacuerdo. La presidenta de esa comisión, Valentina Centeno, negó tal pretensión. Aseguró que esta ley será un marco jurídico para que la empresa privada pueda invertir en generación y fijará incentivos para la generación de energía alternativa. Ese es el concepto que quiere vender la oposición, sobre todo la Revolución Ciudadana, respecto de la privatización. Sobre los techos de generación eléctrica para el sector privado, habrá cambios. Que no sean 10 megavatios, que podamos extender un poco más esa cantidad a 100 megavatios, porque hemos visto que el portafolio de proyectos que se encontraban empolvados en el Ministerio de Energía, por lo general están en esa cantidad. Este jueves termina el plazo para que esta comisión elabore el informe y lo apruebe. Con el objetivo de que las cárceles del país dejen de ser centros de mando de las bandas criminales, este martes el Ministerio del Interior, de Telecomunicaciones y Arcotel firmaron un convenio con el que se fortalecerán los controles a las señales, no solo en los centros de privación, sino también en sus alrededores. Para evitar que salgan órdenes de mando que nos lleva a configurar delitos y que nos lleva a tener víctimas. Detectar también sistemas de internet que estén operando sin los permisos. Lo que no puede pasar es que un hogar con 4 o 5 personas tenga elevados consumos de internet y obviamente ese internet esté siendo utilizado por los grupos delictivos. El acuerdo tendrá una vigencia de 5 años y contará con la participación del SNAI para delimitar los puntos en los que se implementará la medida. No solamente estamos hablando de telecomunicaciones, sino también de radiocomunicaciones, comunicación fija, tiene que ver también con comunicación de voz y datos a través de internet. Entonces estamos ampliando los procesos de inhibición. Estamos comprometidos en desplegar las acciones requeridas para poder, desde el punto de vista del control y de la operatividad, gestionar lo que sea necesario. La participación de las operadoras de telefonía móvil aún está en negociación, pero para Arturo Torres, director del portal Código Vidrio, es necesario que el inhibir las señales de celulares e internet esté acompañado de otras medidas. Para que, por ejemplo, con medios tecnológicos ya no se puedan ingresar objetos como hasta ahora, armas, explosivos, realmente se genere un entorno seguro y además hay que hacer un trabajo complementario para entender cómo operan las redes logísticas y el esquema de corrupción que se ha instalado durante muchos años en las prisiones. En una segunda fase, el Ministerio del Interior trabajará con los gobiernos municipales para controlar también el uso de suelo de los establecimientos cercanos a las cárceles. El Ministerio de Energía entregó licencias ambientales para 3 proyectos de energía solar que fueron adjudicados a empresas privadas durante el gobierno anterior. Otras 7 propuestas con las que en total se generaría más de 700 megavatios aún están pendientes. A 2 días de dejar el poder, Guillermo Lasso firmó la concesión de una decena de proyectos de generación eléctrica. Eran épocas de transición y la firma de estos proyectos no caía tan bien al gobierno entrante. Por esos días, Noboa advertía que todo nombramiento o contrato de última hora sería revisado y la entonces ministra de Energía solicitaba no realizar contrataciones durante el tiempo de transición. Pero la concesión se efectuó. Lasso decía que no se trataba de firmar contratos de última hora, sino de gobernar hasta el último día.
Con una crisis eléctrica que tocó fondo, la pregunta era inevitable: ¿qué pasó con esos proyectos? Esto decía hace poco el exministro Antonio González. Se firmaron con una figura de un fideicomiso. Ese fideicomiso se cayó por un tema de un sindicato. Yo no estaba aquí. Se cayó. El fideicomiso lo que te enaltece es el crédito y te permite tomar un riesgo. Al no haber el fideicomiso, este gobierno consiguió una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo para que estos inversionistas se sientan más cómodos con el riesgo. A veces salen tenemos todos estos proyectos y dónde están. Lo hicimos tan rápido que un par de esos proyectos, y ellos lo saben, ni siquiera tenían el terreno, ni siquiera tenían el título del terreno. Se trata de los proyectos El Aromo, Villonaco 3, Conolofus, Urcuquí, San Jacinto, Santa Rosa, El Rosario, Intillana Solar, Imbabura Solar y Ambi Solar. Estos tres últimos recibieron el martes las licencias ambientales para su ejecución, casi un año después. Estos proyectos de inversión no solo que nos permitirán diversificar y fortalecer nuestra matriz energética, sino que posibilitarán más fuentes de empleo y la dinamización de la economía en Urcuquí, en San Miguel de Ibarra, en Antonio Ante y en Gualaquiza. Pero a la cola todavía hay otros 7, uno de ellos de energía solar que se apunta a construir en El Aromo, Manabí, donde se ofreció construir la refinería del Pacífico. El anuncio de la concesión levantó una campaña desde la Revolución Ciudadana para evitarlo. En octubre de 2023, el expresidente Correa llegó a advertir a los inversionistas que si se llega a construir, el proyecto sería revocado. En conjunto, estas concesiones apuntaban a la generación de 714 megavatios. Y la Asamblea está lista o a la espera del proyecto de reforma parcial a la Constitución que permitiría el regreso de bases extranjeras militares al país. Por ahora, este cambio tiene el respaldo de la mayoría de bancadas. Una vez que la Corte Constitucional dio luz verde a la intención del gobierno de que regresen las bases militares extranjeras al país, mediante una reforma parcial a la Constitución, el trámite pasa a manos de la Asamblea. En la Comisión de Enmiendas, a donde llegaría el documento, el legislador Otto Vera la preside y explica el proceso. Tiene que ser tramitada en 2 debates dentro de la Asamblea Nacional y debe culminar en un referéndum. Ahora, los 2 trámites o los 2 tratamientos que se dan en el Pleno tienen que tener una diferencia de 90 días impostergable. La intención, según los asambleístas del partido de gobierno, es que los plazos del tratamiento se ajusten para que el referéndum se pueda realizar a la par de la segunda vuelta en caso de que se dé en las elecciones de 2025. Si es que hay esa posibilidad, hay que incorporar algunos temas que la ciudadanía ha pedido ahí, como el hecho de fortalecer la Asamblea Nacional, o los temas de la justicia, por ejemplo, los temas de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y otras cosas más, hay que evaluarlas, ¿por qué no? Sobre el contenido, la posibilidad de que haya nuevamente militares extranjeros en territorio ecuatoriano no le incomoda a la mayoría de bancadas. Como bloque del Partido Social Cristiano, nosotros siempre hemos manifestado que debe ser prioridad el hecho de que se abran las puertas para que venga la ayuda internacional. Uno de los proyectos que Construye ha tenido desde el principio, por tanto, evidentemente estamos de acuerdo. Ante la realidad que estamos viviendo en el país de la inseguridad, es necesario avanzar. Sin embargo, para los independientes y la Revolución Ciudadana, este no es un tema prioritario. Se espera la llegada del proyecto de reforma a la Constitución esta misma semana. En las últimas horas, los acontecimientos en Ecuador han marcado un punto crucial para el país. Ecuador enfrenta retos difíciles, pero también oportunidades clave para su futuro. Lo más importante en estos momentos es estar bien informados, por eso hoy te traemos los hechos más trascendentes que están definiendo el rumbo de nuestra nación. Quédate con nosotros y descubre todo lo que necesitas saber. Veamos a continuación. Y les contamos ahora que las Fuerzas Armadas continúan efectuando operativos para identificar y destruir plantaciones de coca en la frontera norte. Sin embargo, desde el Comando Conjunto no se aterriza una respuesta sobre los 2.000 hectáreas de plantaciones de esta hoja que, según el presidente Noboa, existirían en territorio ecuatoriano. Desde Fuerzas Armadas se prefiere responder que conforme se vayan encontrando plantaciones de coca en territorio ecuatoriano se las irá destruyendo. En este momento las Fuerzas Armadas se encuentran efectuando el rastreo del área y plantación que sea encontrada va a ser destruida. No se concreta una respuesta sobre el anuncio que hizo el presidente Daniel Noboa en cadena nacional sobre el supuesto hallazgo de 2.000 hectáreas de cultivo de esta hoja, materia prima de la cocaína. Existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se prefiere hablar de las destrucciones hechas. La semana pasada hubo una. El 12 de octubre el ejército ecuatoriano
encontró un área de 2.5 hectáreas con plantación de coca y procedió a su destrucción. La noche del lunes, el presidente Noboa dijo en cadena nacional que con cooperación internacional se habría levantado esa información. Se basó en un informe de la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que con imágenes satelitales refería sobre el posible hallazgo de estos cultivos en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. En el documento se señala como un punto importante que la investigación debe ser corroborada con una visita en campo a las zonas señaladas por satélite. Y eso, se insiste desde Fuerzas Armadas, se continuará haciendo. Pero de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en Ecuador, no se dice nada. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.